Hola, ¿cómo están todas? Dios les bendiga, qué bendición podernos volver a encontrar por este medio. Hoy estamos con el ánimo de continuar con nuestra serie de mujeres sabias versus mujeres necias. Y hoy nos ocupa una historia de una mujer muy especial que encontramos en la palabra y vamos a estar hablando el día de hoy acerca de la vida de Rebeca. Esta historia la encontramos en el libro de Génesis capítulo 24 y podemos leer todo el capítulo que tiene 67 versículos. Vamos entonces a iniciar hablando o describiendo qué significa el nombre de Rebeca. Recuerden que a mí me gusta que partamos del original porque pues entonces podemos entender muchos de los comportamientos y de las características de estas mujeres. Entonces Rebeca en el original hebreo significa tupir, significa cerrar y significa encadenar. Pero entonces para que nosotros podamos entender quién fue Rebeca, recuerden que es importante que cada una se tome el trabajo de leer el capítulo completo para que el Espíritu Santo sea hablándole mucho más de lo que podemos desarrollar en este video acerca de esta historia tan enriquecedora. ¿Quién fue entonces Rebeca? La palabra nos cuenta que Rebeca fue la esposa de Isaac, el hijo de Abraham, es decir, que ella fue la nuera de Abraham y su padre, también nos menciona la Biblia, que era un hombre llamado Betuel. Rebeca, digamos que fue el resultado de la búsqueda de Eleazar, el criado de Abraham, quien le encargó de manera especial hallar una esposa para Isaac. Eleazar, de una manera obediente, diligente y de una manera muy piadosa, llevó a cabo la tarea y el Señor le concedió a Rebeca como esposa para Isaac. Todo lo que yo les estoy diciendo es un breve resumen de la historia, pero recuerden que ustedes mismas lo pueden leer en la palabra. La palabra dice en Génesis 24:16 que Rebeca era una mujer hermosa, que era una mujer virgen cuando Eleazar la encuentra. Ahora en Génesis 24:67 dice que Isaac la tomó como esposa, que la amó y que llegó para ser el consuelo de Isaac porque hacía poco había perdido a su madre Sara. Ahora, también nos deja ver la palabra que Rebeca era una mujer estéril, porque la Biblia no nos dice cuántos años habían pasado específicamente, pero sí nos dice que cuando nacen los hijos de Rebeca y de Isaac habían pasado 20 años. Isaac se casó con ella cuando tenía 40 y cuando tiene 60 nacen los niños. Dice también la palabra que ella no pudo tener hijos por ese tiempo, que estamos hablando de 20 años, pero que Isaac oró a Dios por ella y entonces el Señor le concedió tener hijos. Ella quedó embarazada y nos cuenta la palabra que ella dio a luz mellizos y que ella cuando estaba embarazada empezó a sentir en su vientre una lucha. Entonces ella fue y le preguntó al Señor, eso lo podemos ver en el capítulo 25 de Génesis, verso 23, que ella le consulta al Señor por qué se daba la lucha que había en su vientre y Dios le responde de la siguiente manera. Yo les voy a leer en la Nueva Versión Internacional, Génesis 25:23. El Señor le respondió a Rebeca cuando ella consultó: 2 naciones hay en tu seno, 2 pueblos se dividen desde tus entrañas, uno será más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor. Fue la respuesta que Rebeca obtuvo de Dios cuando le consultó por qué se daba la lucha que ella tenía al interior de su vientre. Dice la palabra, nos cuenta el relato, porque es un relato largo, que Isaac quería más a Esaú y que Rebeca quería más a Jacob. Estos son los nombres de los 2 hijos que tuvo Rebeca y entonces el relato bíblico nos deja ver que aquí podemos empezar como a demarcar las características de por qué Rebeca la clasificamos en el listado de las mujeres necias. Primeramente, ella permite el favoritismo de sus hijos, porque la palabra nos dice de manera muy marcada que Isaac prefería a Esaú y que Rebeca prefería a Jacob. Esto trajo indefectiblemente una división familiar y esta característica de traer división a la familia hace parte de las mujeres necias. Nosotras estamos llamadas a traer unidad familiar, todo lo contrario es traer división. Entonces por eso Rebeca, una de sus primeras características que vemos es una terrible con la que vemos después las consecuencias que sufrió no solamente ella sino toda su familia por permitir que hubiese favoritismos. Entonces yo creo que es importante que nosotros como mujeres, como mamás y aún las solteras trabajemos entendiendo desde este relato bíblico lo dañino y lo malo que es permitir la división familiar, tener hijos preferidos o hijos favoritos. Esto va a traer mucho dolor, mucha tristeza al interior de la familia, va a traer celos, va a traer odios. Entonces es importante que nosotras como mujeres sabias que queremos ser esas ayudas idóneas que Dios nos permite ser,
trabajemos cada día en la unidad familiar. No importa si no eres mamá, tal vez tienes que trabajar en la unidad familiar con tus hermanos, con tu familia, en tu grupo de trabajo. La mujer sabia une, la mujer sabia trabaja en equipo. La necia, todo lo contrario, divide y trae muchas consecuencias terribles para la familia o para el entorno donde se mueva. Ahora, en Génesis 27 nos cuenta el relato que Isaac ya estaba viejo, que de acuerdo a la tradición judía se acercaba el tiempo para él bendecir a su primogénito. Era una tradición que tenían los judíos de que el hijo mayor o el primogénito era el, digamos, merecedor de recibir la bendición del padre. Cuando Rebeca escucha que Isaac bendeciría a Esaú, ella planea un engaño para que Jacob reciba la bendición y no su hijo Esaú. Entonces miremos qué tan terrible cómo el pecado toca el corazón de Rebeca, cómo ese nivel de favoritismo, porque aquí vemos que un pecado lleva al otro, como había un hijo favorito, ella hizo todo lo posible por beneficiar al hijo favorito sin tener en cuenta a su otro hijo. Entonces nosotros podemos ver que Rebeca deja entrar en su corazón el pecado para mentir y para engañar a su propio esposo y también a su propio hijo, porque recordemos que Esaú también era hijo de Rebeca. Y hay algo bien interesante porque cuando nosotros empezamos y leímos el versículo, dice la palabra que cuando ella consulta al Señor, el Señor le dice que habían 2 naciones en su vientre y que desde su vientre se estaban dividiendo y que el hijo mayor serviría al menor. Es decir, que Dios, antes de que los niños nacieran, ya había determinado que Jacob sería más grande que Esaú. Entonces no era necesario ni el engaño, ni era necesaria la manipulación que tuvo Rebeca. Qué importante es nosotros entender que las mujeres sabias no manipulamos. Dios no está en la manipulación, Dios no bendice la manipulación, porque cuando nosotros manipulamos, entonces estamos de alguna manera metiendo la mano, tratando de ayudar al propósito de Dios cuando no es necesario. Cuando Dios ya determinó algo para nosotros o para nuestra familia, nosotros no tenemos que manipular nada. En el tiempo el Señor va a traer la respuesta, en el tiempo el Señor va a mover lo que tenga que mover, porque lo que Él dice sobre nosotros y sobre nuestras familias, así es. Entonces es importante entender que una característica de una mujer necia es la mujer manipuladora. Y cuando yo hablaba de la palabra o cuando estudiaba este tema acerca de la palabra manipulación, digamos que aquí el contexto o el relato bíblico nos habla de una manipulación familiar, pero hoy es muy marcado en las mujeres manipular a través de las emociones, a través de su sexualidad, a través del espíritu de autoconmiseración, ponerse en papel de víctima con el fin de manipular las circunstancias. Nosotras, las hijas del Señor, las hijas de Dios, no necesitamos manipular ni circunstancias ni personas. Dios ha trazado un propósito para cada una de nosotras y por eso, si nosotros queremos convertirnos en mujeres sabias, tenemos que quitar de nuestras vidas la manipulación, pedir perdón a Dios por el pecado de la manipulación y confiar plenamente en que su tiempo, el propósito de Él se cumplirá en nuestras vidas. Entonces, para que concluyamos, miremos las características que nos arroja el texto de Rebeca. Primero, permite la división en su familia. Recuerden, no estamos llamados a dividir, todo lo contrario, a traer unidad. Segundo, engaña a su esposo, porque dice la palabra que Isaac ya estaba entrado en años, que había perdido la visión, entonces ella se aprovecha de la situación, del estado de salud de su esposo para engañarlo. Y otra de las cosas terribles es que ella induce a Jacob, a su propio hijo, al pecado. Y nosotras como mujeres, y más las que somos madres, estamos llamadas todo lo contrario a lo que hizo Rebeca. Nosotros no estamos llamadas para inducir a nuestros hijos a pecar, a mentir, a manipular, todo lo contrario. Nosotros estamos llamadas a dar ejemplo, a mostrar siempre un testimonio genuino, a mostrar que nosotras somos diferentes porque Cristo está en nosotros, porque Jesús nos ha hecho nuevas criaturas en Él, y por eso no necesitamos ni manipular ni engañar, y mucho menos inducir a nuestros hijos al pecado, porque aquí no solamente peca ella, sino que induce a su hijo también a pecar. Ahora, manipuló la bendición sin necesidad, y hace un momento hablábamos de que no es necesario manipular la bendición. Dios, si determinó bendecirte, llegará en su tiempo. Las consecuencias que vive Rebeca, pues después de este pasaje, Rebeca no se vuelve a mencionar hasta finalizando Génesis, donde nos cuenta que fue enterrada en el mismo lugar donde fueron enterrados Abraham, Sara, Isaac, y el pasaje pues la menciona a ella. Pero nosotros vemos que trajo una destrucción familiar, que Jacob y Esaú fueron enemigos
por años, que esa relación finalmente no fue restaurada al 100%. Vemos que efectivamente eran dos naciones divididas y que todo se dio por darle entrada al pecado. Se iba a cumplir porque ya el Señor lo había así determinado, pero no era necesaria la manipulación. Entonces, la enseñanza de la vida de Rebeca es que nosotros podamos entender que las mujeres de Dios estamos llamadas a la unidad, estamos llamadas a la verdad y a la veracidad y a no ser manipuladoras. Dios les bendiga a todas. Recuerden leer el pasaje bíblico. Estoy leyéndolas con todo lo que me han escrito acerca de cuáles son los temas que quieren que trabajemos para los próximos videos en el mes de abril. Ya esta semana terminamos la serie de mujeres sabias versus mujeres necias. Finalizando la semana estaremos publicando el último video de una última mujer sabia que vamos a estudiar. Espero esto les edifique. Recuerden suscribirse, recuerden compartir el video y nos vemos en un próximo video. Dios les bendiga a todas. Hasta pronto.